Tatiana Cloutier, bienvenida a Katia 360. Encantada de estar aquí. Oye, nos sorprendió quizá a muchos que de pronto Andrés Manuel López Obrador te nombrara su coordinadora de campaña. ¿Cómo fue este acercamiento y cómo te planteó este reto? Pues mira, conozco a Andrés de tiempo atrás. A ver, en el 2006 tú fuiste casi la única panista que votaste en contra del desafuero siendo diputada. Así es. ¿No? 2012 yo lo apoyaste. Lo apoyé y lo apoyé abiertamente. Sí. Y trabajé en algunas cosas con Beatriz, su esposa, para promover reuniones con mujeres, ¿no? Y ahora, bueno, para esta 2018 me tocó que me invita a participar en el proyecto alternativo de Nación, en la construcción de este proyecto, en temas de educación y en temas de cultura de la legalidad. Entonces me involucro y ahí empiezo a tener más relación con él. Luego, iniciado ya el proceso, me hace una propuesta que si quiero formar parte del gabinete. Yo le dije que no. Además, en ese tiempo, por ponerlo también de alguna manera, durante el mes de diciembre tuvimos una situación difícil en casa. Mi madre muere, tuvimos muchos días con ella en el hospital. Entonces mi cabeza también andaba en otro lugar, o sea, como para ni siquiera pensar en otra cosa. Vuelvo a coincidir o me invita a la chingada, me invita a desayunar. A su rancho, que es en Palenque. Así es, ¿no? Y ahí me hace la propuesta. Y me dice, me explica cómo está viendo las cosas. Cuando yo le digo, pues si te dije allá que no, por mis tiempos, mis hijos, etcétera. Y me dice que la campaña de alguna manera, o muchas cosas de su campaña ya caminaban, que era como en una manera distinta de participar. Y me dice que lo pensara y que si digo sí o no, lo quería él presentar en Monterrey el lunes 14 de... O sea, días. Te dio días para pensarlo. Así es. Ya. ¿Y por qué dijiste sí? Te decía, tengo 53 años y les digo que para mí yo creo que es el momento en donde estoy en un momento importante, en donde digo es la última elección presidencial en donde jugaré al frente. Y cuando digo al frente, haciendo acciones en las que me voy a entregar al 100 para poder hacer que este país gire hacia donde yo quiero. ¿Y cómo se da esta dupla con Romo? Que es, creo que otra parte sí son una dupla, ¿no? ¿O no? Sí. Alfonso es el enlace con la sociedad civil, Alfonso es el enlace con empresariado y con gobiernos. Digo, con gobiernos, así de fácil, ¿no? Entonces, de hecho, en 2012 me tocó con Alfonso Romo y con Fernando Turner andar en varias ciudades de la República platicando con diferentes grupos de por qué Andrés era la opción. Entonces, hemos hecho de alguna manera una mancuerna interesante en donde creo que complementamos esta parte de por qué consideramos que Andrés Manuel es la opción que el país requiere. Y también tú eres un ícono, ¿no? A ver, cuéntame. Un ícono porque eres una mujer que perteneció al Grupo San Ángel, porque has sido diputada, porque vienes de la sociedad civil, porque fuiste una de las primeras que abriste el camino a las candidaturas independientes, cuando en 2009 contendiste por San Pedro Garza García, cuando todavía no había candidaturas independientes, y porque eres hija de Maquío. Pues sí. No solo por ser hija de quien eres, sino por todo lo que enumeré antes. Por el bagaje que hemos cargado, hemos ido creando, ¿cómo no? ¿Será difícil convencer a las personas en el norte que voten por López Obrador? Históricamente ha tenido una votación más baja y creo que parte de la responsabilidad que conllevamos en este momento tiene que ver con quitar miedos, hacer que más gente se convenza, ver y quitar estos temores infundados y sobre todo estas campañas muy absurdas que han mostrado, que han querido vender. Especialmente te pudiera decir la de Venezuela, en donde ha sido una campaña que no solamente se ha vendido aquí en México, se ha vendido en un chorro de lugares en Sudamérica y sigue siendo la misma. Entonces pareciera ya un churpio del propio Rendón, pareciera ya un churpio del propio Solá, que ya dijo que ya no es tanto peligro. Entonces me parece que la sociedad necesita abrir los ojos y necesita ver que este país no puede seguir por el camino que tenemos hoy. Y esa es parte de la tarea que me toca mostrar. En algún momento López Obrador también dijo que serías una excelente candidata a la fiscalía, ¿no? Sin embargo, es una fiscalía que él quiere que dependa del presidente y hay todo un movimiento, incluso la ley está de que no sea así, de que sea un fiscal independiente. ¿Cómo reconcilias esto? Te cuento un poco así. Primero, digo, sí, y yo no soy abogada, y yo dije en su momento no puedo ser porque no soy abogada, ¿no? Y me voy a la otra parte. De hecho, hemos estado platicando con la gente por una fiscalía que sirva, el cambio al 102,
Y yo desde la sociedad civil pertenecía a las organizaciones que estamos empujando una fiscalía que sirva. Y te cuento lo que nos ha pasado en Nuevo León. En Nuevo León se creó un comité para seleccionar al comité que va a proponer para que elija el Congreso. Eso es ridículo. ¿Qué es una autonomía? Y lo repaso porque inclusive el otro día nos juntamos con los de la organización esta tan amplia y tan plural para discutir y ver qué vemos que podría funcionar y qué no, y lo dejo en la mesa. De hecho, el jueves tenemos una reunión para dar nuestro punto de vista técnico de qué es lo que vemos posible y qué no. Primero, un fiscal autónomo en términos de anticorrupción, va, ¿no? Okay. Un fiscal autónomo en términos de todo lo electoral, va. Y la otra es una cuestión técnica que se está analizando por técnicos, no soy abogada, y donde decimos dejar al responsable de la tarea de seguir criminales, del tema de seguridad, solo, y solo me refiero es así como por la libre, y la pregunta es si algo no sale bien, ¿a quién le van a pedir cuentas? ¿A los que del comité? Entonces, ahí hay un punto que estamos atendiendo, no tengo claridad, y me regreso al tema de Andrés. Cuando Andrés propone estas 3 ternas que propone, lo que viene a decirte no es lo quiero así o no lo quiero así, es decir, los perfiles con los que yo le entraría a este tema. Aquí está, conozcan con quién le entraría yo y no quiere decir que tienen que ser esos, porque al final de cuentas hay un tema en donde, como está la ley el día de hoy, que está pésima, el 102, y que lo votó Anaya el 102 en diciembre del 2013, es bien importante ver, hay unas contradicciones porque lo quieres autónomo, pero el fiscal mismo lo puede correr. Entonces, ¿es autónomo o no? Porque le quitas la autonomía. O sea, tiene algunas partes que no te da esa autonomía de la que tanto se presume. Y eso es lo que estamos construyendo. Pero de lo que me hablas es de algo importante. Un Andrés Manuel que sí escucha. Pues es que yo si no estaría, yo te lo platico, fíjate. Y te puedo contar una historia. Es que hay mucha gente que dice, o más bien es el mito de no escucha, él dirige solo su campaña, es un loco necio obcecado, y además dice que es un loco necio obcecado en su discurso. Te voy a decir, de otra manera, te lo digo de esta manera. Yo creo y creo que nadie en su sano juicio estaríamos en esto. Necesitamos un poco de locura para querer cambiar un país con las circunstancias donde está, en donde las armas te apuntan, y cuando digo te apuntan es por el tema de inseguridad que vivimos. Un país en donde tenemos una cantidad de gente que su voto es muy vulnerable por la situación económica, y una parte del país donde su voto es muy vulnerable por los compromisos que tienen arriba. Entonces, dice, se necesita locura para esto, ¿no? En ese sentido, ¿no? En ese sentido lo Pero pongo. diálogo, sí. Y el diálogo, no hay manera de crear una posibilidad ni de mejor país si no hay un diálogo. Y en esto, cuando me decía alguien, es que Andrés se coordina solo, y le dije, espérame tantito, ni a mi marido coordino. Yo vengo a coordinar los esfuerzos de una campaña. Andrés, digo, les das información, le das input para las cosas y toma decisiones, ¿sí? Pero es muy distinto andar coordinando a una persona, y no nomás Andrés Manuel, a cualquiera, que coordinar una campaña. Son 2 temas, y te digo, mi marido conoció a Andrés en el 2006 y me dijo, caray, me llama la atención. Es el primer político que me siento en una mesa con él y deja hablar. Entonces, digo, creo que de Andrés, y te lo pongo porque lo viví como hija de Maquío en el 88 y en el 86, se dicen muchas cosas y te inventan más. Y como decían, a mi papá le inventaron una cantidad de cosas que padecimos como hijas y te dolían. Y te dolían porque decías, no es posible, y todavía gente cercana que todavía las cree, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿qué te contesto? Y otra de las cosas que quería preguntarte, ha habido muchas críticas por esta suerte como de inclusión de la campaña de López Obrador. Vemos a un López Obrador diferente a las anteriores 2 campañas, que no aceptaba dialogar con determinados personajes y que ahora pues está en la lista Napoleón Gómez Urrutia, hay una cercanía con el grupo del Bester Gordillo. La gente venimos a este mundo a evolucionar, y creo que Andrés Manuel es una mejor persona hoy en día. Andrés Manuel es mejor persona que fue cuando estuvo de jefe de gobierno. Andrés Manuel es mejor persona que en el 2012. Y esto lo estamos viendo, y ha aprendido de errores, y ha crecido, y es un hombre más aplomado en muchos sentidos. Y te voy a platicar, porque yo también muchas cosas decía, es que no le entiendo cómo está esto. Y platicaba con Martí Batres, y Martí me explicaba un poco qué es Morena, y acabo de terminar un libro que vamos a presentar la semana que entra.
y cuando leo entiendo, dice, Morena es un movimiento antes de ser un partido. Y en el movimiento dice, buscamos 4 cosas. Buscamos, dice, equidad a través de justicia social, buscamos o respetamos la libertad individual y la libertad colectiva, buscamos un crecimiento económico en el país que no se ha dado en los últimos años, bastantes años, y tiene un promedio del 2%, y buscamos, dice, la paz sin la violencia. El que crea en esto y quiera caminar hacia eso, cabe en Morena. Y cuando hablan ahorita, digo, para lo de Napoleón, para mí también fue una sorpresa, debo admitirlo, y me voy con el Bester. Yo creo que el Bester no es un factor ahorita. El Bester, digo, estuvo encarcelada, está en su casa en prisión preventiva. Yo creo que le estamos magnificando la edad que tiene, etcétera. Yo digo que dejemos el Bester descansar y vayámonos a lo que sigue. ¿Y Napoleón? Te digo. ¿Te sorprendió? Me sorprendió. ¿Hay un proceso en su contra abierto? Me tocó platicar con Andrés y preguntarle cuando le guiñó el ojo y que dijo que Napoleón regresaría, una cosa así comentó. Le pregunté, a ver, explícame. Y me dice, los sindicatos a nivel internacional lo quieren, le reconocen un montón de su trabajo en Canadá, en Estados Unidos y en Inglaterra. Me dice, los procesos, y bueno, aquí es los procesos que se le han abierto, son procesos cerrados y no hay marca de lo que se le acusa. Y habla todavía de una parte más con la situación que se presentó en una apretón de manos, si así se pudiera decir, en un apretón cuando se atendió a una situación con un grupo que tiene mineras. Entonces, bueno, ese fue como lo que me dijo en ese momento y yo dije, ok, ya entiendo, y me dio más detalles. Y dije, ok, entiendo el guiño. Ya ayer que vi dije, ah, caray, y bueno, me quedo así. Pero te propongo y te digo ¿quiénes más tenemos en nuestras listas? Tenemos en nuestras listas a un Germán Martínez, tenemos en la lista... Presidente del PAN. Olga Sánchez Cordero no iba a ser secretaria de Gobernación. Sí, y la idea, yo digo que ganamos y pues ya no entra su suplente. ¿Y quién es? Su suplente. ¿Sabes que si me preguntas? No sé. Tenemos gente de Campeche que son militantes formadores de Morena que han trabajado. Ifigenia, que es la fundadora, una de las fundadoras del PRD. Bueno, así es, tenemos gente de Sinaloa. O sea, creo que la amplitud de la propia lista, con personajes reconocidos, con personajes que han trabajado mucho, pero que normalmente no son reconocidos abiertamente por los nombres como en lo tradicional que se maneja, te viene a hablar de esto que te decía yo ahorita, de la amplitud con lo que están manejando o lo que implica Morena. Y eso es, y así es este México. Pues seguiremos hablando, Tatiana. Por favor. Muchas gracias por venir. Al contrario. Ustedes no se vayan, hay más de esta entrevista con Tatiana Cloutier y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter.